Bienvenido a Nuevos Encuentros del Universo. Hoy vamos a hablar de una noticia que suena como ciencia ficción, un planeta que algunos titulares ya están llamando mejor que la Tierra, un mundo que podría tener océanos, una atmósfera llena de pistas químicas, y una señal que puso a medio planeta a decir, por fin no estamos solos. El nombre de ese mundo es K218b. Y lo que lo hace especial no es un ovni ni una foto borrosa, es algo mucho más sutil y a la vez más poderoso, luz de una estrella lejana filtrándose por una atmósfera lejana, y un telescopio capaz de leer esa firma como si fuera un código secreto. Ahora, antes de entrar en el IP, vamos a poner los pies en la tierra. Pero aquí viene lo más interesante. K218b no es una segunda Tierra, no es un gemelo azul esperando colonos, es un tipo de planeta que ni siquiera existe en nuestro sistema solar, un subneptuno templado, más grande que la Tierra, con otra gravedad, con otra atmósfera, con otras presiones, y con una posibilidad fascinante, que debajo de una envoltura rica en hidrógeno haya un océano global. A este tipo de mundo algunos científicos lo llaman un mundo océano, un concepto relativamente reciente que abrió una puerta enorme a la búsqueda de vida. Porque si la vida puede existir en un océano bajo una atmósfera distinta, el universo se vuelve más habitable de lo que pensábamos. En este episodio vamos a recorrer la historia del descubrimiento, lo que vio James Webb, cómo se lee una atmósfera a ciento y pico de años luz, por qué esta señal emocionó tanto, y también por qué hay científicos que dicen, calma, todavía no, quédate hasta el final. Porque la parte más importante no es solo lo que se vio, sino lo que viene después. Y si te gusta este tipo de historias donde el universo se vuelve un poco más cercano, suscríbete al canal, porque aquí seguimos cada semana con los nuevos encuentros del universo. La historia de K218b no empezó con James Webb, empezó con paciencia y con misiones que parecían rutinarias hasta que de pronto no lo eran. En 2015, el telescopio espacial Kepler, en su fase de misión extendida, empezó a detectar sombras diminutas, caídas de brillo que delatan que un planeta pasó frente a su estrella. Entre cientos y cientos de mundos, apareció uno que llamó la atención por una razón simple. Estaba en una zona donde la temperatura podría permitir agua líquida, si las condiciones acompañaban. Se le puso un nombre técnico, K218b, y desde ese momento quedó marcado como un candidato para mirar con más cuidado. Después vinieron confirmaciones y ajustes, porque en ciencia una señal no basta. Hay que ver si se repite, si encaja, si no se explica mejor con otra cosa. Observaciones posteriores ayudaron a entender que ese planeta orbita una estrella enana roja, más fría y más tenue que nuestro Sol. Eso cambia todo, porque una enana roja no se comporta igual, su luz es distinta, su actividad puede ser intensa. Y los planetas que están en su zona templada suelen estar mucho más cerca de la estrella que la Tierra del Sol. Aún así, cuando se hicieron cálculos de energía recibida, se vio que este planeta podría recibir una cantidad de calor comparable a la de la Tierra, y eso lo mantuvo en la lista de los mundos más intrigantes. Con el tiempo, instrumentos como Hubble observaron el sistema y encontraron señales que sugerían una atmósfera con elementos ligeros, y en un momento se habló de vapor de agua, lo cual encendió la imaginación colectiva. Pero todavía había muchas preguntas. ¿Qué tan densa es esa atmósfera? ¿Qué mezcla de gases domina? ¿Qué tan profundas serían esas capas? Y si realmente hay una superficie líquida o si todo es un mundo gaseoso sin un suelo definido. Luego llega James Webb, un telescopio diseñado para mirar el universo en infrarrojo con una sensibilidad que antes no teníamos. Y aquí ocurre el giro. Al mirar la luz de la estrella mientras el planeta transita, se encontraron firmas de moléculas como metano y dióxido de carbono.
Señales que podían encajar con un escenario de atmósfera rica en hidrógeno y un posible océano debajo. Eso ya era grande, porque nos decía que este mundo no era solo una roca caliente, era químicamente interesante. Y en trabajos posteriores, un equipo reportó una señal compatible con dimetilsulfuro en datos del infrarrojo, y más tarde volvió a observar con otro instrumento, lo que aumentó el interés global por el caso. El punto clave es que esta historia no es un anuncio aislado, es una cadena de observaciones, interpretaciones, correcciones y debate, y ese debate, lejos de ser un problema, es exactamente lo que hace que esto sea tan emocionante, porque significa que estamos empujando el límite de lo que se puede saber a distancias enormes. Para entender por qué esta noticia se volvió tan viral, hay que entender cómo se detecta química a distancias que el cerebro humano no procesa bien. No estamos viendo el planeta como una esfera con nubes y continentes, estamos viendo su efecto en la luz, cada vez que K2-18b pasa frente a su estrella. Desde nuestra perspectiva, una fracción diminuta de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a los sensores. Esa atmósfera actúa como un filtro. Algunas longitudes de onda pasan casi sin cambio, otras se absorben un poco más, dependiendo de qué moléculas hay ahí. James Webb no toma esa luz y la convierte en una foto bonita. La convierte en un espectro, una especie de huella digital donde aparecen pequeñas caídas y formas. Esas formas son pistas. Si hay metano, aparece una firma en ciertas regiones del infrarrojo. Si hay dióxido de carbono, aparece otra. Si hay una molécula más rara, aparece una firma más sutil y más difícil de separar del ruido. Y aquí es donde todo se pone delicado. Porque a veces dos moléculas distintas pueden parecerse en ciertas bandas, y a veces un ajuste del modelo puede hacer que una señal se vea más o menos fuerte. Por eso en astronomía de atmósferas, el análisis no es solo medir, también es comparar modelos, probar alternativas, y ver si el resultado se mantiene cuando cambias el método. NASA Science 1. En esta historia se habla de varios instrumentos dentro del mismo telescopio. En términos simples, son ojos distintos mirando en regiones distintas del infrarrojo. Cuando una señal aparece solo en un rango, puede ser sospechosa, porque podría confundirse con otra cosa o con un efecto del instrumento. Cuando aparece en rangos distintos, con instrumentos distintos, la confianza sube, pero aún así no llega automáticamente a certeza total. Esto no es como ver humo y decir hay fuego, esto es como ver una sombra muy tenue en una pared, y decidir si es una persona o es una rama moviéndose con el viento. La parte más hermosa es que estamos leyendo atmósferas como quien lee una carta enviada por un planeta. No necesitamos llegar, no necesitamos aterrizar, no necesitamos tocar el agua. Solo necesitamos luz, tiempo, y un método lo bastante preciso para separar señal de ruido. Eso es lo que hace que James Webb sea un punto de inflexión en la búsqueda de mundos potencialmente habitables, porque por primera vez la química deja de ser un concepto abstracto, y empieza a convertirse en datos medibles. PHYS, Orguno. Y aún así, esta misma belleza trae un riesgo, el riesgo del exceso de confianza, porque cuando el resultado es emocionante, el público quiere una frase final. Vida o no vida, pero la realidad científica vive en escalas, y en el siguiente tramo del video vamos a ver por qué una molécula puede ser una pista increíble, y al mismo tiempo una trampa si la interpretas demasiado rápido. Hablemos del dimetilsulfuro como si estuviéramos oliendo el mar. En la Tierra, esa molécula está muy relacionada con actividad biológica en ambientes oceánicos. Muchos microbios marinos y procesos asociados a fitoplancton terminan liberando compuestos de azufre, y el dimetilsulfuro es parte de ese paisaje químico. Es una molécula especial por una razón que a los astrobiólogos les encanta. En la atmósfera no es estable por mucho tiempo, se destruye relativamente rápido por la radiación y la química del aire, así que si la encuentras en una atmósfera, en principio sugiere que hay una fuente activa reponiéndola. Por eso, cuando un equipo dijo que veía una señal compatible con dimetilsulfuro en K2-18b, el impacto fue enorme. Scientific American +1. Pero aquí viene la palabra clave,
Compatible. En ciencia, compatible no significa confirmado. Significa que el mejor ajuste que se encontró puede incluir esa molécula, o que esa molécula ayuda a explicar el espectro, pero todavía hay que demostrar que no existe otra explicación igual de buena o mejor. Y en un planeta que no es como la Tierra, con una atmósfera posiblemente rica en hidrógeno, con presiones muy distintas, con fotquímica distinta. Incluso en la Tierra se han discutido escenarios donde moléculas que parecen biológicas pueden aparecer sin vida, dependiendo del ambiente. Además, hay un punto que NASA y muchos científicos repiten por una razón: una sola molécula no es prueba de vida. La vida no es un gas, la vida es un sistema. Si quieres decir vida, normalmente necesitas un conjunto de señales coherentes, y necesitas descartar con fuerza las rutas abióticas, las rutas sin biología. Y eso es difícil, porque para descartar rutas sin biología tienes que conocer muy bien la química del planeta, su temperatura, su radiación, su mezcla de gases, su estructura, su historia. Y estamos hablando de un mundo a más de 100 años luz, donde lo único que tenemos es una huella espectral muy tenue. Entonces, ¿por qué se volvió tan grande? Porque si fuera real, sería un cambio de era. Sería la primera vez que encontramos una pista fuerte de biología fuera del sistema solar usando observación directa de atmósferas. Y aunque no fuera vida, el simple hecho de que podamos discutirlo con datos, ya es una revolución. La noticia no es solo la molécula. La noticia es la capacidad. Estamos pasando de imaginar mundos a medir mundos. Y aún así, el universo nos obliga a ser humildes. El dimetilsulfuro puede ser una pista, puede ser un espejismo estadístico, o puede ser otra molécula parecida que en ese rango se disfraza. Por eso el siguiente paso no es celebrar, el siguiente paso es repetir, comparar, reanalizar, y dejar que equipos distintos, con métodos distintos, intenten romper la conclusión. Si la conclusión sobrevive, se vuelve más fuerte. Si no sobrevive, aprendemos igual, y el instrumento sigue siendo increíble. Ahora, la frase planeta mejor que la Tierra suena bien en un titular, pero en realidad es una simplificación extrema. K2-18b es más grande que la Tierra, más masivo, y pertenece a una categoría que parece común en la galaxia pero que aquí no existe. Lo llaman subneptuno. Eso significa que puede tener una gran envoltura gaseosa. Y eso, para la vida como la conocemos, puede ser un problema o una oportunidad, dependiendo de cómo se estructure el planeta. La idea Iseana propone un escenario concreto: un planeta con océano global, con una atmósfera rica en hidrógeno encima, y con temperaturas que podrían ser compatibles con vida microbiana en capas donde la presión y el calor no sean un infierno. Es una idea atractiva porque amplía el catálogo de mundos donde podría existir biología. No necesitas una Tierra exacta con continentes y oxígeno, podrías tener vida en un océano profundo bajo una envoltura diferente. Pero también es una idea polémica, porque no sabemos si esos océanos serían realmente templados o si estarían demasiado calientes. Y no sabemos si la atmósfera sería tan gruesa que aplastaría cualquier zona habitable. La estrella del sistema es una enana roja. Eso trae ventajas y riesgos. La ventaja es que la zona donde el planeta recibe energía similar a la Tierra está más cerca, lo que facilita los tránsitos y las mediciones. El riesgo es la actividad estelar, porque muchas enanas rojas tienen llamaradas y radiación que puede erosionar atmósferas o cambiar su química. En el caso de K2-18, el planeta está lo bastante cerca para transitar con frecuencia, y eso nos da oportunidades repetidas de medirlo, pero también significa que su historia de radiación puede ser complicada. Otro detalle importante es que cuando hablamos de océano, no estamos hablando de playas, estamos hablando de un posible mundo cubierto por agua a escalas gigantes, y debajo, quizás una capa de hielo a alta presión, y debajo, un interior rocoso o rico en agua en fases exóticas. Estos mundos son distintos, y la vida, si existe ahí, tendría que adaptarse a condiciones que no son una copia de la Tierra. Por eso es mejor decir, un planeta potencialmente habitable en un sentido amplio, no un planeta mejor. Y aquí está el punto clave. La noticia no es que nos mudamos mañana. La noticia es que estamos viendo señales químicas que pueden encajar con un mundo con agua y con procesos activos. Eso, en el juego largo de la búsqueda de vida,
Es enorme, y también es el tipo de caso donde cada detalle cuenta. Porque un pequeño cambio en el modelo puede mover el planeta desde océano global hacia mini gigante gaseoso sin superficie definida. Por eso el debate es tan intenso. Llegamos a la parte que casi nunca se vuelve viral, estadística. En la noticia se habló de un nivel de confianza llamado 3 sigma, que en términos simples se asocia con una probabilidad pequeña de que la señal sea solo azar. Mucha gente lo tradujo como una certeza casi total. Pero en ciencia, especialmente cuando estás buscando señales débiles y complejas, 3 sigma es interesante, es prometedor, pero todavía no es una bandera de descubrimiento definitivo. Para un anuncio histórico, el estándar típico en física y astronomía suele ser 5 sigma, una exigencia muchísimo más dura. Y aquí entra el giro de 2025. Después del anuncio inicial y del entusiasmo, otros equipos empezaron a reanalizar los datos, a probar reducciones distintas, a comparar modelos alternativos, y algunos resultados fueron más escépticos. Hubo análisis que dijeron que la evidencia para dimetilsulfuro no era robusta cuando se combinaban instrumentos y rangos, o que otras moléculas podían explicar igual de bien el mismo patrón. Y también hubo reportes posteriores que, en términos generales, enfriaron la idea de que ya teníamos la prueba. En particular, se reportó que un estudio liderado desde NASA, revisando el caso, no encontró evidencia concluyente para dimetilsulfuro, lo que no significa que sea imposible. Esto es normal en ciencia. Cuando una señal está cerca del límite, depende mucho de cómo limpias el dato, cómo corriges el instrumento, qué base de datos molecular usas, y qué supuestos haces sobre la atmósfera. Si cambias esos supuestos, la molécula que parecía obvia puede volverse ambigua. Entonces, ¿cuál es la lectura madura? La lectura madura es que K218b sigue siendo uno de los objetivos más interesantes para estudiar atmósferas de planetas templados de tamaño intermedio. El hallazgo de metano y dióxido de carbono es sólido dentro de ese marco, y el debate sobre dimetilsulfuro nos está enseñando algo todavía más importante: qué tan difícil es detectar trazas de moléculas raras en mundos lejanos. ¿Y qué tipo de estándares necesitamos para no engañarnos? Si tú querías una historia de héroes y villanos, te entiendo, pero la historia real es mejor. Es una historia de un instrumento que empuja la frontera, de equipos que compiten por explicar los mismos datos, y de una comunidad científica que se corrige a sí misma en tiempo real. Y eso, aunque no suene tan épico como decir vida confirmada, es exactamente lo que nos acerca a la verdad. Ahora vamos a permitirnos un ejercicio de imaginación responsable. Supongamos que, con más observaciones y mejores modelos, se confirma que hay moléculas como dimetilsulfuro en ese planeta, y que además se descarta con fuerza una explicación sin biología. ¿Qué tipo de vida sería más plausible? Lo más probable sería algo simple: microbios. Vida microscópica que no necesita bosques ni animales, solo necesita un ambiente estable, fuentes de energía y química disponible. En un mundo con océano global, la energía podría venir de reacciones químicas, de gradientes, de interacciones entre agua y rocas, o de procesos asociados a actividad interna. En la Tierra, una de las grandes lecciones es que la vida no necesita luz del sol para existir. Hay ecosistemas completos cerca de ventilas hidrotermales, donde la energía viene de reacciones químicas. Si un mundo como K218b tiene océanos profundos y actividad geológica, podrían existir regiones donde química y calor creen nichos habitables. No serían paisajes, serían zonas. Y en esas zonas, la vida podría producir subproductos que, con el tiempo, se filtran hacia arriba y dejan huellas en la atmósfera. También es posible que la vida, si existe, esté adaptada a una atmósfera diferente. Una atmósfera rica en hidrógeno cambia la disponibilidad de reacciones, cambia cómo se comportan ciertos compuestos, cambia la presión en capas profundas. Y eso significa que la biología podría ser extraña para nosotros, no porque sea mágica, sino porque evolucionó bajo otra química ambiental. El resultado no sería un planeta que se parece a casa, sería un planeta que nos obliga a ampliar la definición de hogar. Pero incluso en esta parte de imaginación hay que poner límites. No sabemos si hay océano real.
No sabemos si hay una capa de nubes y brumas que oculta todo. No sabemos si la presión en el supuesto océano es demasiado alta para cualquier estructura biológica estable. Y no sabemos si la señal discutida corresponde a la molécula exacta o a una combinación de otras. Por eso la palabra correcta sigue siendo posible. Aún así, esta posibilidad ya cambió algo en nuestra mente colectiva. Nos mostró que la búsqueda de vida no es solo mirar Marte o Europa, es también leer atmósferas a distancias enormes, es buscar patrones que en la Tierra se asocian a biología y probarlos contra un universo que siempre tiene trucos químicos guardados. Volvemos al presente con una conclusión clara. James Webb no encontró un planeta mejor que la Tierra en el sentido humano de la palabra. Lo que encontró, y lo que nos permitió hacer, es mucho más profundo. Nos permitió poner a prueba la idea de que la vida puede dejar huellas detectables a través de la luz, incluso cuando el planeta está a más de 100 años luz. Nos permitió discutir moléculas, océanos, atmósferas y modelos con datos reales, no solo con sueños. Y nos mostró algo que vale oro en ciencia, que cuando una señal es emocionante, la comunidad entera se activa para confirmarla o para destruirla. Desde abril de 2025, el caso de K218b se convirtió en un laboratorio. Ve cómo se hace ciencia pública en la era de los telescopios gigantes. Hubo titulares enormes, hubo entusiasmo legítimo, hubo críticas fuertes, hubo reanálisis, y hubo estudios que bajaron la temperatura de la interpretación. Eso no es fracaso, eso es el método científico funcionando. Y si al final la señal de dimetilsulfuro se debilita, igual habremos ganado algo, porque aprenderemos a medir mejor, a exigir más y a distinguir con más claridad entre un planeta químicamente interesante y un planeta biológicamente activo. Lo que viene ahora es más observación, más tiempo de telescopio, más comparaciones entre instrumentos, y también nuevas misiones y telescopios que van a complementar este trabajo. Cada nuevo tránsito observado es una oportunidad de reducir el ruido, de probar modelos rivales y de afinar la historia química de ese mundo. Y si algún día aparece una combinación de señales que encaje de forma consistente, replicada por equipos distintos, con significancia altísima, entonces sí, el universo va a cambiar para siempre en nuestras mentes. Por ahora, quédate con esta imagen: un planeta oscuro, invisible a simple vista, pasando frente a una estrella pequeña, dejando en la luz una firma diminuta, y una especie en un planeta azul, descifrando esa firma como quien escucha un susurro desde otro océano. Si esto te emociona tanto como a mí, suscríbete a Nuevos Encuentros del Universo, porque lo mejor de esta historia no es un final inmediato, es que estamos entrando en la era donde los finales se vuelven posibles.